Buenos días a todos. Les confieso que me encuentro en la circunstancia de aquel político que estaba por dar el discurso y se le volaron los papeles. Entonces tuvo que empezar a improvisar. Algunos artefactos no funcionaban y bueno, y ahora vamos a adaptarnos a las condiciones que tenemos. Yo voy a tratar de seguir las diapos desde mi laptop, porque yo a esta distancia, como me olvidé los lentes de lejos, no veo unas manchas naranjas y algo así. Pero creo que va a ser en beneficio de ustedes, porque eso me va a obligar a resumir. El propósito, mientras levanta mi laptop, el propósito de la intervención mía tiene que ver sobre todo con esta distinción de hechos y valores que se hizo clásica en algún momento. Es decir, yo puedo decir la sociedad uruguaya o la sociedad argentina es desigual por tales o cuales indicadores, pero una cosa bien diferente es decir, es deseable que sea igual, porque si no ocurrirían tales o cuales cosas, o que sea desigual o igual, en fin. Esta distinción entre hecho y valor hizo correr ríos de tinta en la literatura filosófica y epistemológica, y desde algún punto de vista habría que empezar a cuestionarla, porque hechos y valores son cosas bastante más relacionadas de lo que se supone a veces. A ver si llego a mis propias diapos. Bueno, eso que vemos allí no es la próxima serie de éxito después de Juego de Tronos, ni tampoco es ninguna reconstrucción de esas series históricas, Roma, vikingos, etc. Ese es un busto de Aristóteles. Ante una nutrida concurrencia de estudiantes de ingeniería, me parece peligroso que esa diapo permanezca más de unos segundos. Por lo tanto, voy a decir dos cosas fundamentales por las cuales traje a colación al querido Aristóteles. La primera, que él habló de algo así como virtudes morales y virtudes intelectuales. Yo no me atrevería a esta hora de la mañana a explicarles nada de eso, pero sí bajando a tierra el concepto que está implícito y que en realidad no es exactamente lo que dijo él, pero es algo que a mí sí me sirve decir. Es que una cosa es cuando uno considera valores epistémicos, cognitivos, o sea que la calidad académica, la calidad de la producción académica debe producirse según ciertos estándares. No tenés que plagiar, no tenés que alterar las cifras de tu investigación, etc. Ahora, eso es muy poca cosa, eso es muy poco exigente. Es decir, cuando uno está en un grupo de estudio, a lo que aspira no es que el compañero que se encargó de un capítulo, de una sección, no lo levante de Wikipedia o de algo un poquito más sutil. Uno espera una colaboración, una solidaridad, que no te escondan la leche, que te pasan los datos y la bibliografía donde sacaron las cosas. Uno espera que en la universidad no falten objetos necesarios como dispositivos informáticos y demás. O sea que quedarse en la calidad del desempeño académico solamente en valores que afectarían directamente a lo cognitivo, o sea, la calidad del diseño de investigación, por ejemplo, es ser un poquito limitado. Creo que hay que pedir un poquito más. Vamos a avanzar un poco. Otro motivo por el cual traje a don Aristóteles aquí es que él habló de virtudes. Valores es un poco abstracto. Virtudes es algo aterrizado en la persona. Virtudes significa que para ser ético no alcanza con tener la idea de que es ser ético, sino que hay que tener el hábito. Bajando la tierra nuevamente, vos no tenés que pensar todos los días, ¿me lavo los dientes? ¿No me lavo los dientes? No, tenés el hábito de hacerlo. Cada vez que preparás un trabajo para la facultad, no te cuestionás cada vez, ¿esta vez voy a plagiar? ¿No voy a plagiar? No, vos ya tenés el hábito. Entonces, la virtud como una condición estable de la persona tiene muchísima importancia y vamos a ver por qué. Esto que ven allí, no sé si se aprecia muy bien de lejos, es una parte de un examen de una maestría en bioética de una universidad española. Básicamente allí lo que se expone es la técnica de transferencia de núcleos. En el caso de esta variante, la transferencia de núcleos significa que se utilizan dos óvulos fecundados, se retiran los núcleos del óvulo fecundado de la madre que tiene problemas mitocondriales y se instalan en el óvulo de la donante, también fecundado,
Y finalmente se va a conseguir un embrión sin enfermedades mitocondriales, que son varias y gravísimas. Básicamente las preguntas que había en ese examen eran, en primer lugar, alguna descripción del motivo de esta técnica. Bueno, la respuesta era bastante clara, era tratar de prevenir enfermedades mitocondriales en el futuro ser humano. La segunda es si esto es ético. Y la tercera tenía que ver si esto es clonación. La primera y la tercera eran facilongas, porque claramente no es clonación. O sea, acá hay patrimonio genético de 3 personas, madre, padre y donante. La complicada era la 2, si esto es justificable, y aquí hay una literatura bioética a favor y otra literatura bioética en contra, lo cual muestra que aunque hechos y valores no sean lo mismo, están muy cerca, no podemos divorciarlos. Yo propongo que los veamos en matrimonio. Un matrimonio no significa que están como siameses, como esas parejas juveniles que están todo el día juntos de la mano, parece que no se sueltan nunca y habría que intervenirlos con una cirugía. Tienen que estar juntos, no son lo mismo, pero tienen que ser considerados conjuntamente. Este señor que ven allí es André Comte-Sponville, es un filósofo francés de un elegante relativismo, y en su diccionario filosófico nos proporciona algunas definiciones que van a resultar útiles. Habla de una definición de hecho científico. Yo no les voy a hacer la lectura tal cual de la diapo que espero poder circular y poner a disposición de todos. Simplemente voy a retomar una frase donde dice: se habla de hecho científico cuando ha sido objeto de experimentación o, como mínimo, de una observación rigurosa. Y atente a lo que viene después. Lo que supone casi siempre una teoría previa y una tecnología adaptada. La teoría previa es lo que a mí me gusta llamar como carga teórica. La falta de carga teórica es lo que a mí me impide, cuando voy al mecánico a buscar el auto, el tipo levanta el capot y me señala esto, me señala el otro, justifica sus acciones, me dan una bolsita todos los repuestos viejos y me muestra que puso los nuevos, que los cambió. Y yo lo único que distingo es en el momento en que, como un estilete de mosquetero, saca la vara de medir aceite. Lo demás no entiendo, porque no tengo la carga teórica para entenderlo. Esto sería hecho según Comte-Sponville. Valor. Bueno, Comte-Sponville es un relativista elegante y tiene una gran inteligencia emocional y psicológica. Y él dice que lo que vale es lo que es deseable. Lo que hace que algo valga es lo deseable. La libertad, la justicia, la democracia, ¿qué serían si no hubiera muchas personas que lo desearan? ¿Qué sería la verdad? Que es un tipo de cosa un poquito diferente, ¿no? Pero como valor la verdad, que no es solo un valor. ¿Qué sería la verdad si no hubiera gente que le gustara buscar la verdad, con todo lo problemático que tiene la palabra y todo lo problemático que tiene aterrizar esa palabra en investigaciones científicas, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente diapo. La idea de Comte-Sponville en realidad se remonta a Spinoza. La idea es que no deseamos algo porque lo juzgamos bueno, sino que lo llamamos bueno porque lo deseamos. Esto induce una deliciosa perspectiva relativista, es decir, ¿qué es bueno para un avaro? Y bueno, tener más riquezas. Y lo malo es carecer de ellas. ¿Qué es lo bueno para un envidioso? La infelicidad ajena. Y lo malo es que los demás sean felices. Es decir, la palabra maldad y bondad queda referida y definida por esta inmensidad plural de pasiones humanas que son el deseo, si es que los valores son eso. Yo les aclaro que cuando expongo una idea no es que me comprometa ni para criticarla ni para defenderla. Acá ustedes saben que hay una cosa que decía Miguel de Unamuno, que hay quien cree que el buen tabernero es el que convida con todas las buenas bebidas alcohólicas pero no se embriaga con ninguna. Yo no estoy seguro si a esta hora de la mañana es bueno tomar. Yo por lo menos voy a presentar los distintos sabores y bebidas y después vamos a ver qué sería más pertinente retener. Bueno, este señor que está allí no es otro que Francis Fukuyama, que en esa foto parece el padre de este coreano de moda, Byung-Chul Han. Francis Fukuyama en realidad es de origen japonés. Es un autor muy interesante que no se le perdona
sus libros sobre el fin de la historia, que para mí fue un pecado juvenil. Él ha dicho cosas muy, pero muy interesantes en varios terrenos y vamos a tomar algo en particular ahora. El japonés Fukuyama decía que los fundamentos del valor o los fundamentos de la moral, no vamos a hacer distingos ahora entre palabras ética, moral y valor, vamos simplemente a aproximarnos de modo intuitivo. Que los distintos fundamentos que tienen estos conceptos, por lo menos tienen tres bases, ¿no? Una es Dios, o sea que lo que indica Dios a través de sus escrituras sería lo que es deseable y lo que está prohibido. Aquella famosa frase de un escritor que decía, si Dios no existe, todo está permitido. Bueno, los que ven temblar la creencia en Dios ven temblar también los comportamientos humanos basados en ellos. Un segundo fundamento serían las convenciones, las razones entre seres humanos, los diálogos racionales o no tan racionales entre seres humanos que definen políticas jurídicas, comités de ética, etc. Y por otro lado, tenemos una estupenda, a lo que nos interesa la ciencia y la tecnología, tenemos otro estupendo fundamento que es la naturaleza. Es decir, esto se confunde rápidamente con esas series que uno ve en la tele de divulgación científica, donde siempre el tigre le gana a la gacela y parecería que el predominio del más fuerte es como una ley de la naturaleza. Ahora, convertir esa parte del darwinismo en todo el darwinismo es un error. También tenemos ejemplos de cooperación. Nosotros teníamos suerte al cazar un mamut porque nos sabíamos coordinar. Y creo que hay un exceso en las dos cosas. Creer en el darwinismo social en base a la superioridad del más fuerte, pero los evolucionistas sostienen que en realidad la cooperación es tan importante como la competencia. Tampoco convertir la cooperación en el todo de la evolución, porque el mundo realmente no es un convento ni es una especie de Woodstock, ¿no? Rock, sexo y drogas, todos pacíficamente asumidos. Lo que importa de estos tres fundamentos de don Francis Fukuyama es que el argumento de la naturaleza tiene algunos problemas. Yo acá señalo uno al menos. Hay una petición de principio, hay como una redundancia, una iteración. Como seguir lo natural es bueno porque tiene buenos efectos, pero si yo no definí lo que es bueno, ¿cómo sé que eso tiene buenos efectos? Ahí tenemos un pequeño problemita, ¿verdad? Después vamos a abundar en otros detalles. Aquí traje un ejemplo de lo otro, lo que son las convenciones humanas, surgidas de diálogos, de reuniones, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del 2008. Desde 1946 en Nuremberg ha habido una cantidad enorme de documentos consensuados por muchísimos países, ilustrados por especialistas, donde se limitan, por ejemplo, las técnicas vinculadas a la investigación médica, el tratamiento del paciente. No voy a mencionar estas cuestiones jurídicas, pero les aseguro que a lo largo de los años, desde 1946 a la fecha, está lleno de documentos de bioética vinculados a algo que ustedes habrán escuchado por allí, consentimiento informado, el principio de autonomía, el principio de no maleficencia, etcétera, etcétera. Creo que todo eso tiene mucho de buena voluntad y está bien, y por las mismas razones que es bueno hacer leyes, aunque haya gente que no las cumpla, pero tiene las limitaciones intrínsecas de lo que es el diálogo entre humanos, cuando estamos sometidos también a pasiones, a intereses empresariales, a intereses políticos, a intereses religiosos. Vamos a seguir un poco adelante. Allí hay otras frases, otros artículos. A mí me encantan estas declaraciones, me parece que dan a los médicos y a los investigadores biológicos una cantidad de elementos, de fundamentos para tomar decisiones. De todas maneras, hace 2 o 3 años me tuve que operar y cuando firmé el consentimiento informado era un cheque en blanco, porque las cláusulas distaban bastante de lo que veo en los documentos de ética de Nuremberg hasta la declaración del 2008 de UNESCO. Es decir, había cláusulas que decían cosas tales como si el tratamiento llevado a cabo no diese resultado, el paciente acepta que la decisión del médico va a ser aceptada
O sea, de repente me despierto, me falta una pierna y se equivocaron, o en fin, imagino cosas peores. Hay problemas con esto. Una cosa está muy bien, coincido con el consentimiento informado, pero encuentro limitaciones prácticas a la hora de llevarlo a cabo. Vamos a seguir adelante. Vamos a saltear algunos artículos. Esto, si editáramos la conferencia, seguramente iba a superponer las diapos a mi voz, de modo de hacerlo más entretenido. Bueno, ese que está allí, que parece algo así como el jurado de esos, ¿vieron esos reality show? El jurado estilo Masterchef pero en realidad es David Hume. David Hume fue un grande de la filosofía, dijo cosas muy interesantes, y en lo que hoy nos convoca tiene que ver con que fue el primero en identificar el problema que consiste en pasar de hechos a valores. Hume decía, en muchos libros de filosofía veo que se están describiendo los asuntos humanos, la existencia de Dios, y de pronto de lo que las cosas son, se pasa a lo que las cosas deberían ser. Esta deriva la vemos todos los días. Cuando un economista da cifras de la economía absolutamente objetivas, pero que insensiblemente va llevando a que entonces el modelo que se deduce de estas cifras está lo cual. O sea, este pasaje ilegítimo de lo que es a lo que debería ser fue señalado primero por Hume. Se le llama a veces falacia naturalista, aunque son dos cosas distintas para algunos autores. Falacia naturalista en el sentido de lo que está bien que así sea y hagámoslo de ese modo. Me parece que pasar del ser al deber ser como un error es algo más general. Bueno, este tiene el aspecto del nerd de la clase que te pasa los apuntes el día de lluvia que vos faltaste. Este es Harari, Yuval Noah Harari, autor de famosos libros como Sapiens, Homo Deus y otros libros. Hay charlas TED de él. Es un éxito de ventas siendo un tipo serio en lo académico, pero sus ideas tienen algunos problemas vinculados con esta dificultad de escribir la historia de la humanidad de tal manera, de modo naturalista, de tal manera que parece seguirse un corolario de que, bueno, es lo que hay, y no esperemos mucho otra cosa. En este caso sí me voy a permitir transcribir, leer algunas frases de Harari. Es un autor muy interesante que, a pesar de que yo lo marque ahora en cosas que me parecen como para sacar una tarjeta roja, una roja directa, me parece que hay que conocerlo. Y no porque tenga cosas que no son aceptables en términos filosóficos, epistemológicos, no significa que tenga otras que son muy interesantes y valederas. Es decir, nunca tomemos los autores en bloque, ni a las instituciones en bloque tampoco. Él dice, por ejemplo, este está tomado de Homo Deus, y esto sí, permítanme leérselo porque razona cosas como esta. ¿Qué preferirán las élites indias, brasileras, nigerianas en el próximo siglo? ¿Invertir en resolver los problemas de centenares de millones de pobres o en mejorar unos cuantos millones de ricos? Es decir, él a lo largo de sus libros insiste en que las tecnologías combinadas, la edición genética, los fármacos, los dispositivos médicos, el concentrarse en ciertos grupos de la sociedad en desmedro de otros, va a generar una especie de raza de superhumanos y el resto de la humanidad va a quedar de modo inútil, como inservible. Dice Harari, cita textual, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XX, cuando la élite tenía interés en resolver los problemas de los pobres, porque eran vitales desde el punto de vista militar y económico, en el siglo XXI la estrategia más eficiente podría ser desenganchar los inútiles vagones de tercera clase y acelerar solo con los de primera. Durante todos sus dos principales libros parece permanecer en un plano descriptivo, pero para cada tanto se nota que algo dice, como este es el mundo que hay, no busques otro porque es un engaño. Para competir con Japón, Brasil necesitará mucho más a un puñado de superhumanos que a millones de trabajadores de a pie sanos. Bueno, aquí hay algo realmente conflictivo. En Uruguay, al menos, Harari tiene fama de progre porque es vegano y homosexual, lo cual en principio a mí me despierta simpatía, porque tengo compasión por los animales. No soy vegano, pero tengo mucha simpatía por libros como los de Jesús Mosterín,
el triunfo de la compasión, de cosas semejantes. Me parece que desde el punto de vista de la sexualidad hay que admitir todas las variantes, identificaciones y formas que no lastimen a otros. Entonces, en principio uno se predispone. Ahora, resulta que ese progre dice cosas como esta. Es judío, aclaro, ¿no? Los nazis no aborrecían a la humanidad, dice Harari. Luchaban contra el humanismo liberal, los derechos humanos y el comunismo, precisamente porque admiraban a la humanidad y creían en el gran potencial de la especie humana. Es complicado, ¿no? La siguiente frase ¿es aceptable realizar experimentos genéticos en seres humanos vivos, en fetos abortados, en células madre? ¿Es ético clonar ovejas y chimpancés? ¿Y qué hay de los humanos? Todas estas preguntas son importantes, pero es ingenuo, reitero la frase de Harari, es ingenuo, dice Harari, imaginar que podremos simplemente pisar el freno y detener los proyectos científicos que están transformando a Homo sapiens en un ser diferente. No quiero empezar a hacer críticas prematuras porque esto lo dejo para la parte de las preguntas. No quisiera incidir demasiado en lo que ustedes puedan preguntar después. Lo que digo que a mí lo que me parece ingenuo es pensar que ante un mundo así no va a haber instituciones, no va a haber grupos humanos que se van a organizar para detener una sociedad que avanza hacia unos superhumanos privilegiados y desengancha los vagones de millones de personas. Yo quiero imaginar el día después de cuando se toman ese tipo de decisiones. La gente va a aceptarlas pasivamente. Aquí hay un problema. No es que me equivoqué de diapo, vuelve Fukuyama. Y vuelve Fukuyama por varias razones. Fukuyama tiene una gran inteligencia emocional de la cual me parece que en parte carece Harari, con toda su erudición. A Harari, por ejemplo, le parece fantástico que haya ejércitos que estén probando con cascos y conexiones con electrodos al cerebro para evitar la depresión después de las crueldades que se cometen en la guerra. A él le parece fantástico. Tratar las depresiones postraumáticas de los soldados y inhibir sus horrores o atenuar sus horrores, sus recuerdos, mediante ese tipo de implantes. Fukuyama, en cambio, dio con un tema interesantísimo, que es el tema del reconocimiento, lo que se llama el reconocimiento. Las luchas del mundo contemporáneo son luchas de identidad y reconocimiento, las luchas de los gays, las luchas de los sin tierra, las luchas legítimas de las corporaciones empresariales que defienden su perspectiva del mundo y su derecho a la ganancia, las comisiones de padres, los grupos religiosos, es decir, todos buscan una suerte de reconocimiento en el mundo. Somos si nos reconocen como tales. Él se opone a lo que decía Hume con esa idea de que es una falacia pasar del ser al deber ser, o lo que otros han dicho como la falacia naturalista. Lo que funciona en la naturaleza no necesariamente está bien. Y él dice este tipo de cosas. ¿Qué hay de la otra vertiente del argumento de la falacia naturalista que afirma que aunque los derechos pudieran derivarse de la naturaleza es violenta, agresiva, cruel o indiferente? Y él dice, la naturaleza humana nos empuja como mínimo en direcciones opuestas, hacia la competitividad y la cooperación, hacia el individualismo y la sociabilidad. Es lo que habíamos dicho de Darwin, ¿no? y de los neodarwinistas, que en los mecanismos evolutivos la competencia y la cooperación han jugado en una tensión muy, muy útil para la adaptación de todos los seres. Agrega Fukuyama, y me va quedando poco porque estamos todos deseando escuchar a Javier y espero no pisar temas que no debería, más bien preparar lo que tú vas a decir, Javier. Dice Fukuyama, la respuesta, en mi opinión, es que si bien no existe una traducción simple de la naturaleza humana en derechos naturales, entre ellos media en última instancia la discusión racional de los fines humanos, es decir, la filosofía. Aquí me permite una observación. Creo que la filosofía no es solamente discusión de razones, si no ponemos en juego las emociones, creo que estamos perdiendo algo valioso. Si no registramos al otro, recuerdo un texto de una psicoanalista argentina que tenía problemas con una paciente psiquiátrica grave, que le traía al bebé en brazos, decía que se estaba volviendo cada día más loca porque el bebé lloraba y lloraba y lloraba. Y la psicoanalista un día descubre que lo que ocurría es que le daba la mamadera hirviendo y nunca probaba con una gota en la temperatura de la leche. Ese es el problema de no registrar al otro. El otro va a llorar.
y lo suficiente para molestarnos. Dice Fukuyama, aunque el asesinato es universal, también lo son las leyes y normas sociales que intentan prohibirlo. La violencia puede ser consustancial al ser humano, pero también lo es la propensión a controlar dicha violencia. Bueno, para seguir pensando y para cerrar provisoriamente, acá no hay conclusiones, sino como una especie de frases publicitarias, no al divorcio entre hechos y valores. Tengo la sensación de que los que desconfiamos del uso de la palabra valores, los que recordamos todo aquello de educación en valores, uno siente cierta vacuidad cuando la palabra valor no toma por referencia hechos del mundo, los asuntos humanos en toda su encarnadura. Sí, a la teoría hay que tomar conciencia de la carga teórica que tenemos, no solamente al observar fenómenos científicos, sino al observar la realidad. Allá en Uruguay hay gente que me dice, no, a mí no me vengas con estadística, a mí no me sirven las cifras. Yo voy a la calle y ya me doy cuenta de lo que pasa. Se da cuenta de lo que pasa en términos del marco que le preparan los medios favoritos que cultiva, o la red social y el globo de burbujas de su Facebook o de su red social. Es decir, a veces estamos muy condicionados para ver el mundo a través del marco teórico que viene un poco preparado de antes, ¿no? Buenas prácticas. Aquí hay dos cosas que quiero mencionar y que no vamos a poder analizar en profundidad, pero el principio de precaución ha sido muy finamente estudiado por personas aquí presentes. Leandro Giri y Gustavo Giuliano tienen un trabajo sobre el principio de precaución muy interesante, porque además de refinar, o sea, aquello de que no hay que tomar determinadas acciones, aunque no haya evidencia científica, sí se temen posibles consecuencias o amenazas muy graves. Esto que parece tan sencillo es difícil luego de implementar. Lo interesante es que ellos lo aplican al caso del voto electrónico. No es que el voto tradicional sea 100% garantido y tiene sus problemas, pero el voto electrónico, según muchos informes técnicos, Richard Stallman, por ejemplo, ¿no?, el impulsor del software libre, ha dicho que es muy fácil el fraude del voto electrónico. Entonces es muy interesante aplicar el principio de precaución a negarse a aceptar el voto electrónico en función de que las amenazas parecerían más graves que las de sus alternativas. Me permito señalar dentro de las virtudes intelectuales que se combinan con las virtudes morales este movimiento, el manifiesto de Slow Science, o sea, la ciencia lenta, o sea, la necesidad de que hay que abandonar la cultura de perecer o morir. Los descubrimientos más importantes, las teorías más fantásticas de la ciencia, llevaron mucho tiempo. Y esto de publicar o morir, porque si no, no cobramos cierto sueldo a fin de mes en las agencias nacionales de apoyo a la investigación, creo que está bueno que haya un movimiento, en 2010 en Alemania, un movimiento que se está expandiendo para parar un poco la mano con perecer, publicar o perecer, sin que se niegue la posibilidad del doble ciego, las revistas arbitradas y todos los demás mecanismos de fast food científica, ¿no? Pero que hay que darle tiempo a determinadas investigaciones y determinados científicos para que busquen lo que tienen que buscar. Ya casi finalizando, ya hablamos del matrimonio de hechos y valores. Todo lo que, o gran parte de lo que he dicho, está en el blog Ciencia Quiria, que es simplemente mi apellido en WordPress, Agustín Courtoisí se pronuncia, Agustín Courtoisí, WordPress. En Ciencia Quiria hay artículos sobre Fukuyama, está el artículo sobre Harari, algunas de las citas que he utilizado aquí, si son de los autores, están expresamente mencionados, y si son mías, son literales sacadas de los artículos del blog. Finalmente, tenemos que ser agradecidos con estos, que ustedes no forman parte de las lecturas que tienen que hacer ustedes como ingenieros, pero creo que hay que ser agradecidos con Aristóteles, Comte Sponville, Hume, Fukuyama y el propio Harari, que nos ayudaron a pensar, como nos va a ayudar a pensar Javier Echeverría en unos minutos. Muchas gracias.